Hola compañeras, buenos días. Esperemos que estén listas para aprender más en la clase de hoy. Se van a estar tratando puntos muy interesantes durante toda la sesión, así que comencemos. El cuerpo humano puede ser comparado con una máquina diseñada a la perfección. Cada una de sus partes y órganos se complementan para lograr el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero la verdad es que uno de nuestros órganos más valiosos y más importantes es el cerebro, pues es el que controla e impulsa a nuestros demás órganos para que estos cumplan con su función de vida. El cerebro se divide en 4 lóbulos. El primero se le conoce como temporal, al segundo frontal, el tercero parietal y el último occipital. En esta ocasión estaremos hablando de uno de estos lóbulos en específico que conforma nuestro cerebro. Su nombre es el lóbulo frontal. Pero entonces, ¿qué es el lóbulo frontal? Es el que constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente, y este es muy importante, pues es el responsable de todos nuestros procesos cognitivos, también llamadas funciones ejecutivas. A este se le asemeja a un director de orquesta, pues es el que coordina y dirige las otras estructuras neurales de nuestro cerebro. Además, este se encarga de la memoria de trabajo, que es la capacidad de almacenar temporalmente una información específica, ya sea visual o auditiva, en nuestra memoria inmediata y procesarla. Por ejemplo, almacenar nombres de personas o recordar números de teléfono, etc. También se encarga de nuestro lenguaje y la manera en la que nos expresamos, de nuestros movimientos corporales cuando corremos, bailamos, brincamos, etc. De nuestra autoconciencia, que es como vemos nuestra relación con el mundo, nuestro propio ser, conducta, actos, pensamientos, sentimientos, deseos e intereses. Además, es el que nos da la capacidad de tener una explosión de ideas para lograr inventar y crear. Por último, este lóbulo nos da la capacidad de ser originales e innovadores, siempre tratando de mejorar constantemente. Los lóbulos frontales del cerebro destacan especialmente por el hecho de estar muy involucrados en las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son las que asociamos a la cognición y la toma de decisiones, por ejemplo, el uso de la memoria, la planificación, la selección de objetos y la resolución de problemas específicos que tienen que ser abordados focalizando la atención en aspectos concretos. Entre las funciones y procesos ejecutivos que asociamos al lóbulo frontal podemos encontrar las siguientes. El metapensamiento es la capacidad para pensar en abstracto sobre cosas que solo están presentes en nuestra imaginación, ya que no evocamos por el hecho de estar siendo registradas por nuestros sentidos en ese momento determinado. También es importante hacer notar que este tipo de pensamiento puede tener varios grados de abstracción, lo cual incluye la posibilidad de pensar en cómo pensamos. Lesiones en ciertas partes del lóbulo frontal hacen que la memoria de trabajo se vea afectada. Esto significa que el lóbulo frontal tiene un papel a la hora de mantener en un tipo de memoria transitoria información relativa a un problema que debe de ser resuelto en tiempo real y que en vez de solucionado, este perderá su valor. Gracias a esta capacidad cognitiva podemos llevar a cabo 3 tareas complejas en tiempo real, tareas que requieren de tener en cuenta diferentes variables y piezas de información. Actualmente se cree que el lóbulo frontal permite proyectar experiencias pasadas en situaciones futuras, todo ello a partir de las normas y dinámicas que se han ido aprendiendo por el camino. A su vez, esto permite situar objetos, metas e incluso necesidades a un punto muy alejado del presente, a meses o años vista. Pensar en el futuro permite imaginar planes y estrategias, además de sus posibles resultados y consecuencias. El lóbulo prefrontal no solo crea posibles escenas futuras en nuestra mente,
sino que también nos ayuda a navegar por ellas buscando nuestros propios objetivos. La zona orbital del lóbulo frontal está en constante relación con los impulsos que vienen de la zona del sistema límbico, la estructura en la cual se originan las emociones. Es por eso que una de sus funciones es amortiguar los efectos de estas señales para evitar que ciertos arrebatos emocionales e impulsos que requieren ser satisfechos entorpezcan sus planes. En definitiva, todo facilita el autocontrol. La verdad es que podríamos pasarnos días recapitulando todas las subestructuras que podemos encontrarnos dentro del lóbulo frontal, ya que siempre es posible ir desgranando una de estas partes en otras más pequeñas. Sin embargo, a la hora de agrupar las distintas estructuras funcionales dentro del lóbulo frontal, podemos hablar de dos grandes territorios. Uno de estos territorios es el de la corteza motora, la cual se encarga de cumplir las funciones de carácter motor. Esto quiere decir que controla nuestros movimientos. Y por otra parte, tenemos al territorio de la corteza prefrontal, la cual se encarga de los procesos ejecutivos y la toma de decisiones. También se encarga de diferentes aspectos relacionados con nuestra regulación de las emociones. Ahora bien, hablemos de la corteza motora y sus características. La corteza motora dentro del lóbulo frontal es el gestor de los sistemas efectores del cuerpo y gracias a él podremos realizar todo tipo de actos motores de carácter voluntario. Es decir, que esta estructura será la encargada tanto de la planificación del movimiento como de transmitir las órdenes a los músculos para que estos se pongan en marcha. Sin embargo, aún dentro de la corteza motora nos podemos encontrar con tres áreas, las cuales son de una gran relevancia. Comenzaremos a hablar sobre el área premotora, ya que esta es la encargada no solo de la planificación y la programación de nuestros movimientos, sino que antes de realizar cualquiera de ellos, las neuronas se encargan de establecer los músculos y los pasos necesarios para que este movimiento pueda ser resuelto de una forma correcta. Ahora hablaremos del área motora primaria. Esta es la corteza la cual se encarga de ejecutar los guiones que fueron preparados por la corteza premotora. Esto quiere decir que la corteza motora primaria es la que se encarga de disparar las acciones de nuestros movimientos, mandando con ello las órdenes hacia nuestros músculos. Luego nos encontramos con el área motora secundaria, la cual se ubica en la parte posterior del área motora primaria. Esta área tiene un importante papel a la hora de programar y planificar nuestros movimientos y las secuencias que deberemos de seguir para poderlos realizar de una manera precisa y con coordinación. Por último, nos encontramos con el área de Broca. Esta es la encargada de la producción de nuestro lenguaje y su función es el coordinar nuestros músculos fonológicos, mismos que se encuentran en nuestras cuerdas vocales, para que el sujeto pueda hablar y pronunciar de una manera correcta. También se encuentra implicada en la producción de la escritura. Continuamos con lo que es la corteza prefrontal, recordando que es aquella que se encuentra situada en la parte del cerebro más cercano al rostro. Esta es la parte del cerebro que se encarga de la coordinación de la información hacia nuestra persona, como lo es la conducta, la personalidad, las habilidades cognitivas y las emociones. ¿Sabías que esta es la corteza en que más tiempo tarda en desarrollarse? Gracias a que se tiene un estimado para el final del desarrollo de los 20 a los 25 años de edad, siendo este el tiempo cuando se va dando inicio a la edad adulta. Esta, a su vez, se subdivide en la corteza orbifrontal, la corteza dorsolateral y la corteza ventromedial. La corteza orbifrontal es donde controlamos las respuestas sociales, es decir, los comportamientos y actitudes que tenemos ante la demás gente, logrando así tener conductas más aceptables. La corteza ventromedial está especialmente vinculada con la percepción y con la expresión de las diversas emociones que podemos llegar a expresar, así como con la capacidad del ser humano
en la motivación y la capacidad que éste tiene al momento de ser creativo. La corteza dorsolateral es una de las partes más desarrolladas, pues esta se encarga principalmente de la información cognitiva, al mismo tiempo que se vincula con funciones ejecutivas que nos permiten planificar, solucionar problemas, entre otras cosas. Un ejemplo de estas funciones es cuando planificamos un cumpleaños y tenemos la capacidad de modificar los planes según los problemas que surjan, tomando ciertas decisiones para verificar que todo salga bien. Otra función que es muy fuerte para la corteza prefrontal es la atención, memoria e inteligencia, ya que gracias a estos es como nos podemos adaptar al entorno en el que vivimos. Advertencia: hay que cuidar esta corteza de no ser lesionada, ya que puede provocar graves alteraciones en las capacidades de las personas. Se puede presentar la pérdida de la expresión emocional. Al igual que se puede presentar déficit de control por nuestros impulsos, siendo estos dos últimos ejemplos de lo que podría provocar una lesión en esta parte del cerebro. Es de suma importancia cuidar nuestro cerebro. Algunos de los cuidados que podemos tener con él son los siguientes. Es muy importante evitar los golpes y las caídas que pueden afectar esta parte del cerebro. Es necesario siempre tomar las medidas de seguridad en la casa, en la oficina y en las construcciones, incluso cuando se vaya a visitar la obra. Otra forma de cuidar nuestro cerebro es restringir en la medida de lo posible el consumo de alcohol y drogas, ya que estas sustancias dañan las fibras que están en nuestra corteza cerebral y que comunican el lóbulo frontal con el resto del cerebro. Y no olvides, no debes estresarte. El estrés también afecta a las fibras de la corteza cerebral. Al no estresarte, estás cuidando tu cerebro. Mantente relajado. A continuación, les compartiré algunas situaciones que pueden ser causadas por algún daño en el lóbulo frontal. Por lo general, una lesión en los glóbulos frontales causa la pérdida de la capacidad de planificar e iniciar acciones como cruzar la calle o de resolver algún problema o contestar alguna pregunta compleja. Los lóbulos frontales se encuentran implicados en las funciones cognitivas más complejas y evolucionadas del ser humano. Esta diversidad funcional es explicada por complejas conexiones aferentes y eferentes de esta zona córtex, funciones conocidas a partir del estudio, fundamentalmente de pacientes con daño frontal. El cuidado genérico de lesiones en el lóbulo frontal debe de incluir el uso de casco o protección adecuada para las actividades riesgosas asociadas a lesiones o daños al cráneo. Por ejemplo, deportes como el fútbol americano, construcción de inmuebles, minería o trabajo con explosivos. En el caso específico de demencia frontotemporal, puede evitarse con cambios en el estilo de vida desde la juventud, debido a que existe predisposición genética para la condición. Se dificulta evitar su desarrollo y actividad física en combinación con mayor esfuerzo cognitivo y resulta en una manera efectiva para evitar dicha condición degenerativa. Y por último, en el caso de condiciones como la encefalitis, la utilización de vacunas para prevenir infecciones de virus o bacterias que pueden causarlo ayuda a proteger la zona de daño ocasionado por esta inflamación. Desde un punto de vista neuropsicológico, los lóbulos frontales representan un sistema de planeación, regulación y control de procesos psicológicos, donde se permite la coordinación y selección de múltiples procesos y de las diversas opciones de conducta y estrategias con las que cuenta el ser humano.